Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. No siempre estuve en contra de los cumpleaños. Cada uno me recuerda que estoy más cerca del frío abrazo de la muerte. Eso es algo que disfruto. Hey, Joey, do you want to eat me? No thanks, Mr. Muffin. But I want to die. Nothing on the outside, nothing on the inside. But I promise to you that by the end of this beautiful day, you will have a big, gorgeous smile on that handsome face of yours. Oh, won't you give us a chance? Okay, but if you can't help me, I'm gonna shoot myself and make you two watch. Okay, not sure about that, but yay! No estaría descubriendo la pólvora si dijera que hoy en día el principal medio de difusión para el consumo de contenido humorístico no son, por ejemplo, las caricaturas satíricas de tintes generalmente políticos que venían en la parte final de los diarios, típicas de la cultura pop de finales del siglo XIX, ni las películas mudas slapstick de los años 20, ni tampoco las comedias en formato sitcom de los años 90, sino los memes, formato del cual es casi imposible escapar, pues hasta para comprarte un completo te topas con el gerente de marketing de Doggies haciendo memes para entrar en la onda con la chaviza. Por eso es curioso que al hablar del humor de autodesprecio, conocido en inglés como self-deprecation humor, nos demos cuenta que esta forma de comedia, caracterizada por el uso de insultos, burlas y menosprecios a la propia persona y hacia la existencia misma, haya extendido tanto su influencia que migrara desde las redes sociales hacia las artes populares como el cine o la animación. Y digo migrado porque es bien sabido que al intentar analizar tendencias culturales, especialmente respecto a fenómenos que engloban a la población juvenil y actual, solemos utilizar como marco de referencia las opiniones que vemos en internet. Siguiendo el ejemplo del completo, si alguien te dice, bueno, nadie pone el tomate encima de la palta, culiao estúpido, tú podrías preguntarle, bueno, ¿y a cuántas personas realmente les has preguntado su opinión al respecto? Y muy probablemente a pocas. Existe más chance de que haya leído el bardeo en un post sobre completos y a partir de eso haya extrapolado la conclusión de que a la mayoría de la gente le gusta ordenar su completo de una determinada manera. Y si me desvío de esta manera del tema es porque es necesario comprender que al analizar un fenómeno generacional como es este marcado gusto Sumer por el humor autodespreciativo, necesitamos aclarar que el marco de referencia sobre el cual me baso para decir que a esta generación le encanta autodespreciarse es en gran parte una mezcla sobre las tendencias que uno ve en internet y en su día a día. Y que a partir del renacimiento que tuvo este tipo de humor en redes sociales es que la cultura pop se vio permeada por este tipo de humor en una máquina que se alimenta como un círculo vicioso que hace que más gente se familiarice con este tipo de comedia, lo replique y consuma e influencie más obras de esta misma índole en un bucle eterno. Así que, ¿cuándo fue que comenzó todo esto? De entrada, para articular una genealogía sobre el humor de autodesprecio, creo oportuno enmarcarlo en una categoría específica de humor. En este caso, gran parte de las herramientas de las que se vale el comediante autodespreciativo se basan en jugar y banalizar temas delicados como la depresión, la muerte y el suicidio, por lo que desde un inicio podemos categorizar este tipo de humor como una vertiente más del humor negro. No en balde, la mayor parte de los ejemplos de este tipo de humor que encontramos en la ficción son de hecho provenientes de comedias adultas. Siendo esta la aproximación que vamos a tomar, se hace imperativo retroceder en el tiempo para hallar las representaciones y perspectivas que han existido a lo largo de la historia sobre el humor negro y dentro de este de chistes que puedan catalogarse como autodespreciativos. Y aquí es donde partimos como las pelotas. Porque si bien podemos decir que hoy en día temas como la muerte y el suicidio son delicados y por lo tanto burlarse de ellos contaría como humor negro, hay que tener en cuenta que esto dependerá más del tabú imperante en el periodo histórico del que estemos hablando. Así, caricaturas como las hechas por Disney durante la Segunda Guerra Mundial representando estereotipos raciales hoy en día podrían considerarse como humor negro, mientras que en esa época no eran otra cosa más que humor familiar. Otro ejemplo mucho más interesante está en el capítulo de South Park en el que el papá de Kyle se empieza a identificar como delfín, porque claro, esa fue claramente una burla a la comunidad trans, pero en esa época a nadie le importaba en realidad que, bueno, el chiste era como ya, bacán, pero en cambio hoy en día, evidenciando nuevamente el punto de que para definir humor negro debemos basarnos más en los convencionalismos de la época que en parámetros estándar. En segundo lugar, si hacemos un análisis histórico sobre el desarrollo del humor en Occidente, efectivamente podremos encontrar parámetros sobre lo políticamente correcto, e incluso épocas en las que estuvo más o menos mal ciertas cosas, como incluso reírse, porque, bueno, se supone que reírse era como dejar que se te metiera el diablo, una wea así en ciertas épocas de la Edad Media, y realmente llegaron a abrirse debates teológicos extensos respecto a temas tan trascendentales como si Jesús alguna vez contó algún chiste o se rió. En épocas como esta, especialmente durante los inicios de la Edad Media, prácticamente todo habría podido ser considerado humor negro, ya que el mismo hecho de reírse era considerado algo impuro. No obstante, esto no siempre fue así. De la misma manera que el crecimiento económico o cualquier proceso histórico no debería interpretarse necesariamente como una progresión constante e ininterrumpida, dentro del humor hubo épocas en las que estas reglas de ascetismo no eran tan fuertes, como en los años de Cicerón o hacia la Edad Media tardía, en donde incluso huear a los frailes u otro tipo de figuras religiosas no era penado de la forma sanguinaria en la que uno se imaginaría. Si incluso llegan a huear a José como el cuqueado más famoso de la historia, pues bueno, cuqueado por el Espíritu Santo. Algo que a cualquiera dejaría perplejo, pues todos tenemos la noción de que la Edad Media era una época en la que si rezabas mal el rosario te agendaban una agradable cita con la Santa Inquisición, pero otra vez hay que pensar que en el hecho de que, bueno, igual la Edad Media es un periodo culiado como de 1000 años. 1000 años, pues bueno, las weas lógicamente no van a permanecer totalmente estáticas por tanto tiempo. De hecho, la Edad Media parte del 476 y recién ya hacia como el 1184 surge ni siquiera el primer tribunal de la Santa Inquisición, sino la primera bula papal condenando las herejías de movimientos que, bueno, ¿cachai? Que las weas ni siquiera eran tan distintas al cristianismo.
mismo era así como, oh, vamos a, no sé, reventarle todos los huesos de las patas a un weón porque, no sé, cree que Jesús no era específicamente una encarnación de Dios, sino el Hijo de Dios, o no está específicamente fusionado con el Espíritu Santo, o no, que, bueno, son unas diferencias curiadas tan nimias, weón, y los culiados se agarran a muerte, pero ya penean. De todas formas, incluso en casos en los que la influencia religiosa y ascética era menor, siempre existía cierto parámetro que debía respetarse, el cual era que los integrantes de la aristocracia y las clases altas no se burlaran de su misma clase de una manera que pudiera mancillar su estatus frente a la plebe. O sea, weón, te podías burlar, no sé, de torturas, de castraciones, nada, pene, weón, pero mientras no lo dejé en ridículo frente a los rotitos, ya no hay tema, weón. Ahora, obviamente, de que se hacía igual, pues, bueno, hay hartos ejemplos de eso, pero el hacerlo ya era entrar en un terreno no aceptable y en consecuencia de humor negro, pues, bueno. Entonces, si las reglas se transgredían igual y si el estatus propio era algo tan importante, ¿llegó a existir algo equivalente al humor de autodesprecio en la antigüedad? Y al parecer no mucho. Se habla bastante de lo que fueron las bromas prácticas o del slapstick, o de cómo siempre se estableció una diferencia entre el humor culto e inteligente y el humor chant, en donde los juegos de palabras y las burlas irónicas con crítica política o social siempre fueron tenidas en mejor estima que los chistes del poto y la pichula. Pero más allá de eso no existe mucho antecedente histórico de autodesprecio. Lo más cercano que podemos hallar, aparte del tema de los bufones que siempre están en las cortes ahí haciendo, bueno, como, no sé, tirándose pastelazos en la cara, serían los filósofos cínicos, que como mencioné en el video anterior, se caracterizaban por transgredir los estándares sociales menospreciando de forma sarcástica cosas como los convencionalismos, el estatus y lo percibido como dignidad propia. Hay que pensar que incluso Diógenes de Sinope, el cínico más famoso, subsistía de una manera que el resto de la sociedad, incluso en nuestros días, consideraría denigrante. Aún habiendo pertenecido alguna vez a la élite, vivía como vagabundo, dormía en una tinaja de vino y pasaba sus días sorreando por las calles y agarrando para huevo a gente reputada. Así de él podemos rescatar algunas frases como le obligaran a tumbarse, habiendo sido apresado como esclavo, dijo, no importa, también los pescados se venden echados de cualquier forma. O mientras pedía limosna a una estatua, al preguntarle que por qué lo hacía, contestó, me acostumbré a ser rechazado. Aún así sería difícil catalogarlo verdaderamente como autodespreciativo, pues aun cuando una que otra de sus frases pueda interpretarse como tal, la verdad es que el one, al denostar su imagen, por lo general lo que proyectara era un aire de superioridad más que de inseguridad, hecho que queda más que evidenciado por la anécdota más famosa en la cual llega Alejandro Magno a verlo luego de que corriera por el mundo helénico de su fama de buen pulento, y que al verlo le dijo, bueno, te concedo lo que quieras, y a lo que Diógenes dijo, pucha, podéis correrte para el lado, me estáis tapando el sol. Claramente ya estáis viendo una actitud culiada como pedante, pues, bueno, aunque sea chistosa. Así que, ¿a qué época tenemos que ir para encontrar el inicio de esta corriente contemporánea de humor? Los años 50 son curiosos porque nos entregan los primeros ejemplos destacables de humor de autodesprecio que hayan tenido éxito en la cultura popular. El primero viene de la comediante y actriz Phyllis Diller, alguien que probablemente no ubiquen, pero que en su época y en especial en Estados Unidos llegó a tener éxito con rutinas stand-up en las cuales incorporaba varios de los elementos clásicos de este tipo de humor, como lo son el desprecio por la vida, It's so depressing. There's no way around it. I decided the only way to get out of bed every morning with a big smile on your face is to go to bed with a hanger in your mouth. su aspecto físico, Well, I don't look too good. I drove through a car wash with the windows open. o burlarse sobre lo vieja que estaba y todo el detrimento que esto acarrea. Algo que sería eventualmente rescatado por comediantes locales como Coco Legrand en Chile, que hizo la vejez propia uno de los temas más reconocibles de sus rutinas. Pero aún más interesante que este ejemplo poco conocido es la historia de un chiquillo pequeño y menudo nacido el 26 de noviembre de 1922 en Estados Unidos en el seno de una familia de clase media. Un chico que, en palabras del locutor de radio Garrison Keillor, no era especialmente bueno en nada de lo que hacía, un niño más bien fracuchento, débil, introvertido, de baja estatura y con bajas habilidades sociales que fracasaba en todo lo que se proponía. Un niño que pasaba su tiempo a solas leyendo cómics como los de Popeye, Captain Easy y Wash Taps, unas weas de las que en mi perra vida había escuchado, pero que para el pequeño Charles Monroe Schultz fueron su mayor entretención cuando chico. Fue en estos dibujos que halló su pasión y su verdadero talento, que logró explotar consistentemente desde que comenzó su carrera como dibujante hasta que saltó a la fama por la creación de Peanuts, o como él mismo siempre quiso llamarle Snoopy y Carlito. De hecho, es súper curioso porque en realidad fue el editor el que se le ocurrió ponerle Peanuts a la wea, y me decía una razón culiada súper estúpida porque, bueno, en esa época se supone que había como un programa de radio que se llamaba, como, bueno, no es que se llamara así, sino que a los niños como de un programa como que les decían Peanuts, y es como así como, hola mis criaturitas, no sé, pues bueno, le decían, hola mis Peanuts, y entonces por eso como que al editor dijo, no hermano, ¿sabéis qué? Una mierda tu caga de nombre, pongámosle Peanuts. Y es como, bueno, pero ¿qué tiene que ver, maní? Así como, ¿qué tiene que ver? No, pero pongámosle Peanuts. Lo fascinante del caso de cómics como Charlie Brown y Snoopy es que llegaron a tener el éxito avasallador del que hoy en día gozan, incluso considerando que muchas de sus tiras son bastante depresivas. Es fácil toparse con ejemplos en los que se juega con el sentirse deprimido, solo, o el percibir que la vida no tiene sentido. Siguiendo las palabras del prólogo a su primer volumen recopilatorio, quizás no fue a pesar, sino gracias a este tipo de momentos delicados que Peanuts llegó a pegar tanto. Era refrescante ver que entre tanto cómic de aventuras y misterios protagonizados por buenos pulentos, de repente apareciera uno más inocente y sencillo, que fuera capaz de exponer la emotividad que en los años 50 era tabú expresar.
No obstante, la gran disyuntiva que acarrean estos ejemplos tiene relación con la forma en que impactaron en el humor popular. Aun cuando humoristas como Phyllis Diller o Coco Legrand influenciaron enormemente la forma en que se personifica el humorista de stand-up comedy, o como dibujantes como Charles Schulz crearon una de las franquicias de merchandising más grandes de la historia, su impronta no fue específicamente el humor de autodesprecio. En el caso de Phyllis fue mucho más la adopción de un personaje histriónico como arquetipo para la humorista femenina, en el de Coco Legrand la popularización del humor en formato stand-up en su país, y el de Schulz el slice of life como algo que puede llegar a ser preciado tanto por niños como por adultos. Ninguno de estos ejemplos desató realmente la oleada de humor de autodesprecio que experimentan los boomers hoy en día, ni siquiera la llamada apatía adolescente de los 90 que, bueno, en verdad eso es como para un video entero, así como que tan cierto es esta wea de las tendencias culturales y cómo se extrapola a otros lugares que no sean primermundistas, bueno, de verdad que todo un video curioso. La verdad es que esto es una tendencia que intuitivamente todos sabemos que no lleva muchos años existiendo, pero que cuantitativamente se hace difícil determinar. Dado que el autodesprecio en el humor es más un movimiento que un meme en específico, pensé que sería difícil encontrar una fecha determinada a partir de la cual todo esto comenzara. Para mi sorpresa esto no fue así, pues del 2015 al 2016 cambia abruptamente el panorama memético, pasando de la práctica inexistencia del meme de autodesprecio a súbitamente vernos plagados del tipo de meme que ahora todos conocemos, algo que se relaciona estrechamente con el ascenso del dank humor y de buenos como Filthy Frank, de quien me atrevería a decir que fue el verdadero padre del humor de autodesprecio y bueno, prácticamente de todo el humor de internet contemporáneo. Impresionante la influencia que llegó a tener este culiado y más encima, culiado capo en la música, one second, one. Habiendo logrado finalmente localizar la génesis de este movimiento, cabe responder lo esencial. ¿Por qué pegó en las masas? ¿Por qué los zoomers se odian tanto? Con estas palabras, el director Gakuryu Ishii expresa en boca de uno de sus personajes el malestar de toda una generación. Era un periodo conocido como el milagro económico japonés, que alude al lapso de tiempo que transcurrió desde los años 60 a los 90, en donde Japón pasó de haber quedado para la cagada luego de la Segunda Guerra Mundial a ser la segunda mayor economía del planeta. Lo interesante de este ejemplo es que nos posiciona casi proféticamente en una situación que nosotros como occidentales no habíamos tenido tiempo todavía de vivir. Y es que países como Japón o Corea del Sur desde hace tiempo vienen posicionándose entre los países con las mayores tasas de suicidio en el mundo, incluso a pesar de sus excelentes condiciones materiales de vida. Siendo esto así, y siendo esta una tendencia que además se manifiesta en todo tipo de países ricos, cabe preguntarse qué es lo que hace que estas personas que viven, entre comillas, objetivamente bien, lleguen a estar tan deprimidas. Y para ello existen múltiples explicaciones. La primera es algo fome y tiene que ver con el hecho de que en países más ricos se diagnostica y contabiliza más este tipo de situaciones por el simple hecho de que tienen la plata y el welfare para hacerlo. Esto es una idea súper lógica, pero bastante infalseable, por lo que me interesan más las otras aristas de la problemática. Una de ellas se relaciona con el progresivo nivel de abstracción de las tensiones que vive la población y otra con el grado de bienestar subjetivo percibido. De hecho, de una manera más simple, y parafraseando a Yuval Harari, no es del todo acertado suponer que el grado de felicidad de las personas se pueda extraer a partir de condiciones objetivas, puesto que en gran parte el bienestar subjetivo, es decir, la percepción que tiene alguien respecto de su propia felicidad, está muy sujeto a interpretación. Si le preguntan a alguien que lleva 2 días sin dormir y cagado de hambre qué piensa sobre la vida, probablemente te van de la cresta, pues aun cuando sus condiciones generales puedan ser buenas, se encuentra en un estado que lo lleva a interpretar todo de forma negativa. Y ojo que con esto no estoy yéndome una bola hippie de que, ay amigas, que está todo en tu mente y que weón, sal a pasear, a conocer el mundo, porque puta, weón, la patada en los cocos te va a doler igual si te la pegan, pues independiente de cómo interpretéis la wea. ¿O no? ¿A quién le duele más la patada en los cocos? ¿Al que se la pegan en un programa de concursos para cagarse de la risa viendo cómo hacen sufrir a sus amigos? ¿O al niño que le hacen bullying en el colegio y recibe la agresión de parte de un matón? La gran encrucijada con el tema de los constructos sociales, independiente de que sean reales o no puedan ser, es que estos tienen efectos reales y sensibles en la realidad que vivimos. La plata es un constructo social, los sistemas de medición del tiempo, la política y prácticamente todo lo que te puedas imaginar vive bajo una capa de construcción social. No por ello estas cosas son menos relevantes en nuestras vidas. Harari llega incluso a concluir que la gente en épocas anteriores, si bien vivía en condiciones objetivas mucho peores, no era necesariamente menos feliz que la gente de hoy en día, pues la falta de otras formas de ver la vida hacía que simplemente la gente aceptara que las cosas eran así, que ver morir a 6 hijos antes de pasar los 5 años era normal, de la misma manera en la que nosotros asumimos que envejecer es algo intrínseco de la vida y a lo cual debemos acostumbrarnos. El punto con todo lo anterior es que, ¿qué tiene que ver esto con el autodesprecio de la Gen Z? Pues que de la misma manera que en los países antes mencionados, gran parte del malestar psicológico que viven sus habitantes deriva de tener parámetros tan altos con los cuales compararse, los zoomers se encuentran en una posición en la que la vara de los supuestos logros sociales se ha dejado demasiado alta. Si hace unas generaciones bastaba con casarse y tener hijos para que una persona se realizase en la vida, hoy en día la gama de opciones es demasiado amplia. En la actualidad dedicarse a la crianza es algo casi hasta censurable por ciertos sectores que ven en la maternidad o paternidad un acto de conformismo en el mejor de los casos o de egoísmo en el peor.
La única razón por la que los japoneses vivieron este fenómeno antes que nosotros es porque culturas como la suya están dentro de lo que se conoce como culturas de la vergüenza, en donde el principal parámetro para medir la moralidad deriva de qué tanto honor o humillación le traigas a tu nombre y apellido, contrario a lo que ocurre en las culturas de la culpa, como suelen ser las occidentales, en donde el principal medidor de la moral lo determina tu propia conciencia en base a qué tanto daño has hecho y el grado de justificación que este tenga. Ahora, lógicamente esto no significa que todos los asiáticos sean psicópatas y que no puedan sentir empatía. Si fuese así, ni siquiera se podría entender toda la literatura y artes que crean, pues en cada una de estas obras se ven expresados esencialmente los mismos conflictos humanos, pero ciertamente atribuyen mucha más importancia al tema de la vergüenza que nosotros. Fue debido a esta cultura de la vergüenza que cualquier país asiático que llegara a enriquecerse viviría el fenómeno de la competitividad de forma precoz, pero dado que la globalización y el acceso a tecnologías aumenta cada vez más, era cuestión de tiempo para que llegara a esta parte del globo. De hecho, esta es una de las situaciones en donde tanto primermundistas como latinoamericanos compartimos la problemática, pues ambos venimos de una generación que llegó a alcanzar mayores logros que la nuestra. El periodo de mayor prosperidad de Estados Unidos fueron los años 50, en donde lo normal era que una familia de clase media pudiese costearse una de estas weas con 2 autos y manteniendo varios hijos, algo que difícilmente podría ser un joven americano que partiera hoy en día desde cero. Mientras que aquí, si bien las condiciones materiales de la generación anterior claramente fueron peores que las nuestras, sumado a que la mayoría vivió en dictadura, fueron la primera en acceder a créditos para la casa propia, la primera en cursar estudios profesionales, en tener auto propio y toda esa wea. Además, gracias a la creciente automatización de las labores, el grado de abstracción de los problemas se va haciendo cada vez mayor. Cuando todas tus labores son mentales, cuando vas perdiendo conexión con tu comunidad y comienzas a aislarte, tu bienestar subjetivo comienza a disminuir. No quiere decir que sí o sí sea obligatorio ser alguien súper sociable para ser feliz, pero la creciente alienación y atomización de la vida favorece la pérdida de lazos afectivos importantes. Mientras más se aíslen y compitan los Zoomers, peor se irán sintiendo. En resumen, los Zoomers son una generación solitaria, que vive los embates del capitalismo tardío y en esa misma búsqueda de ambiciones más grandes termina amargando su propia existencia. El ascenso del humor de autodesprecio es solo una consecuencia lógica de proveer a una comunidad inconforme de las herramientas necesarias para expresar su malestar sin el temor inicial del prejuicio y con el beneficio del anonimato, que vendría eventualmente en una naturalización de un tema antes tabú y permearía todos los espacios de la cultura pop. Oh, okay.